Les doy la bienvenida a todos y en particularmente a don Francisco González Salgado. Gracias por su participación desinteresada y por ofrecernos esta magnífica conferencia titulada El Carnaval Antiguo de Isla Cristina. No cabe la menor duda que es un tema que él domina con gran perfección. Muchas gracias, Paco. Le doy la palabra ahora a Mariloli Carro, que lo va a presentar a Paco y en un poquito de su currículo y de su vida. Bueno, buenas noches. Os pido disculpas lo primero por mi tardanza, pero creía que empezaba a las 8. Me ha metido hace 4 horas, me he enterado que yo era la que tenía que representar a Paco, pero lo hago con mucho cariño, puesto que los dos llevamos el mismo camino dentro de lo que vamos a hablar, que es el carnaval, pues él con sus comparsas y yo con mis grupos de la calle, pues siempre hemos estado en el carnaval unidos unos a otros, ¿vale? Y ahora voy a leer su trayectoria. Francisco González Salgado nace en Isla Cristina el 26 de julio de 1968. Profesional de la peluquería, desde muy pequeño ha sido una persona comprometida, con un carácter extraordinario, introvertido. Siempre tuvo inquietudes y dotes innatas para la creatividad, la poesía y la música. Autodidacta, ha estado involucrado en temas de ámbito sociocultural, perteneciendo a diferentes directivas y juntas de gobierno de un gran número de entidades y asociaciones, tanto culturales como musicales y religiosas. Ha desempeñado los cargos de teniente alcalde y delegado de Cultura y Festejo, así como del concejal y diputado provincial de la oposición. Actualmente complementa con su trabajo, con sus responsabilidades políticas en la oposición, como concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Isla Cristina. Rociero desde la cuna, ha pregonado a numerosas hermandades rocieras, también a la Semana Santa de Isla Cristina y a la Hermandad del Gran Poder, así como también ha sido exaltador de la saeta, Cruz de Mayo, de la Fiesta de María Auxiliadora. Colaboradora con el periódico, La Higuerita con sus artículos, además en revistas especializadas, así como en conferencias culturales, y últimamente ha creado un blog llamado El Tambujal, donde publica trabajos de investigación y curiosidades históricas sobre temas locales. Desde muy niño se introdujo en el mundo del carnaval, donde además de participar y de dirigir, es un autor reconocido y galardonado, que ha compuesto y escrito para más de 30 agrupaciones. Fue cofundador y presidente de la ACI, Asociación de Carnavaleros Isleños. En el año 2000, y tras una ardua labor de investigación, hizo público un gran trabajo, la recuperación y la puesta en valor de las coplas antiguas del carnaval de Isla Cristina, que estaban olvidadas en el tiempo, recuperándolas y perpetuándolas en una antología a la que denominó el Carnaval de Antaño. Un trabajo basado en la grabación para perpetuar las coplas antiguas del Carnaval de Isla Cristina entre los periodos de 1922 y 1936, consiguiendo de esta manera que el tiempo no las olvidara. He dicho. Pues comenzamos, venga. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación El Cantín de que haya pensado en mí para que yo ofreciera esta pequeña charla. Yo no la llamaría conferencia. A mí me gustaría desde ya agradecer también a Mariloli por sus palabras, y me gustaría que fuera una conferencia amena, una charla más que un monólogo, yo aquí hablando, que fuera pues una charla interactiva. Si en algún momento alguien me quiere preguntar algo o alguien quiere decir algo, yo no tengo ningún inconveniente en pararme y explicarlo. A mí la afición, yo estoy viendo aquí ahora mismo a las dos hijas de Pepe Viesma, a quien yo también tengo que agradecer muchísimo
para esta afición que tengo yo al mundo del carnaval. No desde la parte en la que todos me conocéis, como autor, como que he sido miembro de muchas agrupaciones desde niño, pero sí la investigación y el descubrir el mundo del carnaval. Tengo que agradecerle mucho a Pepe Viesma, porque un determinado día, cuando voy a resumir, ¿no?, antes de empezar, no quiero hacerla muy larga, ¿no?, pero sí situaros un poco. Yo en el año 2000 hice una antología que se llamó El Carnaval de Antaño, y la hice al darme cuenta de que todo ese patrimonio popular que teníamos ahí se nos iba perdiendo y se nos iba olvidando. Y el miedo que a mí me daba era que el día que desaparecieran todos, la memoria es frágil y con la memoria se va la historia. Entonces, cuando yo era un niño, me iba con mi abuelo a lo que era la draga, donde se cosían las redes, y yo escuchaba a los hombres, mientras trabajaban, que cantaban coplas de carnaval, ¿no? Eso fue un hilo que me hizo a mí despertar esa ilusión de aprender y descubrir. A mí me gusta mucho hablar con las personas mayores, me enseñan muchísimo, me enriquecen, y me di cuenta aquel día que el último que quedaba se había muerto, y con él se iba nuestra historia, ¿no? Entonces me paré a pensar y dije, esto se pierde, nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada, y en mi casa siempre yo manejaba muchos libros. A mi padre le gustaba, tenía una gran biblioteca, y entre ellos aparecía el libro de Pepe Viesma. Yo buscaba, y creo que ha sido fundamental para que a mí se me abriera esa gana de poner en valor pues, todo esto, que como veréis, Pepe Viesma ha sido fundamental, lo decimos todo en la historia de la recopilación del carnaval, pero había mucho que seguir buscando, ¿no? Y entonces decidí hacer aquel grupo, donde se recopilan todas las coplas, y pudimos poner en valor un trabajo de investigación en el que me fui a la casa de Pepe Viesma. Él me entregó las tiras, que son los cancioneros antiguos. Hablé con los que quedaban vivos, Manolo Travé, la mujer de Juan Figuereo, hasta que conseguí ir ganando pues aquellas coplas que le dieron forma a aquel grupo. Cuando conseguí que aquel grupo tuviera cuerpo, lo presentamos, hicimos un disco y aquello quedó perpetuado. Pero dije, esto hay que ampliarlo, esto hay que seguir. Y entonces empecé a investigar y preparé una conferencia en su momento, en los martes culturales en 2007, que me dio pie a seguir investigando, y es lo que voy a exponer. Yo defiendo, exactamente igual que Pepe Viesma, que el carnaval de Isla Cristina no es una fiesta, como muchos la podrán catalogar como una fiesta, que lo es, profana, para gente baja, con poca educación, donde se expone todo lo peor. No, el carnaval es un potencial cultural impresionante, del que los isleños nos sentimos muy orgullosos, y prueba de ello es nuestra historia. Yo voy a diferenciar esta etapa, yo voy a tratar los orígenes del carnaval de Isla Cristina hasta la etapa contemporánea. La etapa contemporánea para mí empieza en 1968, es decir, yo no voy a contar lo que todos los que están aquí sabéis como yo, o más que yo por edad, ¿no? Pero sí voy a contar lo que nos contaban nuestros abuelos y lo que muchos no sabíamos o hemos ido descubriendo. Como he dicho antes, para mí el carnaval es una fiesta meramente cultural, en todos los sentidos, porque aporta la creatividad, aporta la música, aporta la poesía y aporta el sentimiento del pueblo. Después veremos sobre la marcha que no hay ningún periódico tan neutral y tan objetivo como las letras de carnaval, donde los autores manifiestan y cuentan paso a paso todo lo que va ocurriendo a lo largo de la historia, sin manipulación. Podrán llevar razón o no, pero es la opinión del pueblo. Y la opinión del pueblo, cuando yo he empezado a investigar, hemos visto cómo en la monarquía se escribía de una manera, en la república se escribe de otra, y se ve venir la guerra. En la república se ve venir la guerra, hasta que estalla la guerra. Es decir, hay unos acontecimientos, como son la Revolución de Asturias y todo ese tipo de cosas, que están en nuestras letras de carnaval. Y eso es un documento que todavía no se ha estudiado,
Y ahí es donde yo quiero agradecer a Pepe Viesma, que puso en mi poder mucho de lo que yo no tenía, por lo cual pude seguir investigando. Y yo quisiera dividirlo en 4 etapas. La primera, el origen y los inicios del carnaval en Isla Cristina. El segundo es la etapa dorada y del oro azul, que a lo que yo le llamo el carnaval de antaño. El carnaval prohibido, que es el carnaval de la posguerra, y los inicios del carnaval contemporáneo. Si nos remontamos a la historia, el padre Mirabén no hace referencia al carnaval de Isla Cristina, pero sí nos deja un momento histórico que es muy importante. Y dice que cuando terminaba por tiempos de carnaval, se desarmaban las barcas pescadoras y los catalanes volvían a su lugar de procedencia. El padre Mirabén no nos está diciendo que hacíamos carnaval, pero sí remarca que era la fecha del carnaval. Por lo tanto, y es un dato que no es demostrable, pero el carnaval de Isla Cristina se celebra incluso antes de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario desde Cataluña en 1789. Es decir, antes de 1789 teníamos carnaval. ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Pues porque también se hablaba catalán en Isla Cristina. Los catalanes que vienen a la higuerita vienen hablando su lengua, y los catalanes que vienen a la higuerita traen sus tradiciones. Y como traen sus tradiciones, de una manera muy característica, ellos harían sus fiestas. Vamos a ver cómo nuestra fiesta tiene un sentido que coincide con muchos temas de los que ocurren en otras fiestas, como son, por ejemplo, en Cataluña, donde exportamos el entierro de la sardina, que solo se celebra en Isla Cristina y en Ayamonte. Lo demás es un invento. El entierro, con todo mi respeto, el entierro del choco, el entierro de la cebolla, el entierro del pepino o del higo en lepe, por ejemplo. Está muy bien porque el carnaval no tiene fronteras. El carnaval es una expresión del pueblo, pero sí que es verdad que nosotros aprendimos de los catalanes esas tradiciones que todavía las conservamos. He nombrado varias veces a Pepe Viesma y lo voy a volver a nombrar, ¿no? Dice, él afirma que durante el siglo XIX se sigue celebrando los carnavales en Isla Cristina. Nosotros no tenemos una documentación en la que basarnos. El único documento histórico que realmente nos pone en la historia es al padre José Mirabén, que escribe sus memorias. Y la única reseña sobre el carnaval que hace es la que yo he dicho antes. A partir de ahí tendríamos que irnos a la prensa provincial, prensa nacional, y al periódico La Higuerita, que es un documento fundamental. Pero el periódico La Higuerita se funda en 1915 por don Juan Bautista Rubio Zamorano, y desde 1915 hasta aquí es donde podemos mirar esa documentación. Pero sí que, si nos vamos a las actas capitulares del ayuntamiento, pues no hay duda que ya se producían bandos municipales allá por el año de 1832. Siendo alcalde don Lorenzo Elías, que le da nombre al cementerio San Lorenzo. Ese alcalde es el que le da nombre al cementerio San Lorenzo. El otro es Román, porque es San Román. Pues en 1832 hay unos bandos municipales de la época que ya le dan un orden a lo que es la fiesta. Es decir, una fiesta puede ser todo lo espontánea que sea, pero está dirigida por determinadas normas. En 1876 aparecen esas ordenanzas. En 1876, dije antes en 1832, pero en 1876 ya tenemos el primer dato en unas ordenanzas municipales en la que hay un capítulo para las festividades populares y está exclusivamente destinado al concurso de agrupaciones. Nos está diciendo las actas capitulares que en el año 1898 teníamos concursos de carnaval en Isla Cristina y se hacía en un teatro, evidentemente. En 1898 también, por primera vez, se hace referencia al Domingo de Piñata. Estamos hablando de más de un siglo, es decir, con datos que se pueden demostrar. Lo anterior no lo podemos demostrar, pero esto sí lo podemos demostrar. Hay una anécdota, recuperada también por otro historiador, que es Vicente López Márquez, de un relato que se cuenta en el periódico La Higuerita. Hago referencia al periódico, pero lo descubre Vicente López Márquez en 1823, de una señora
que allá por el año 1863, a lo que se dice Isla Cristina era una pequeña aldea, pues José y Ana vivían luchando constantemente para que, voy a leerlo porque no lo voy a abreviar, voy a leerlo. El marido era patrón y ella tenía bastante lucha con sus hijos, ¿no? La época era mala y la vida difícil. Los ingresos no llegaban a cubrir las más perentorias necesidades. Era carnaval y Ana, tomando el único real que encontraba en sus bolsillos, llamó al mayor de sus hijos, un diablillo de 8 años llamado Manuel. Toma, le dijo, corre a la tienda y cómprame 1 libra de arroz. No tardes que va a venir tu padre y quiero tener la comida lista. El niño se llamaba Manolillo Flores. Corrió por las calles arenosas de Isla y llevando el entusiasmo que le ocasionaba el paso y los gritos de las máscaras, ni corto ni perezoso, se acercó al primer tienducho que vio y no contento compró una careta con el real que le había dado la madre para comprar la comida. Se había gastado dinero en una careta. Cuando llegó a su casa, la madre evidentemente le dio una paliza de muerte porque se había gastado el dinero de la comida. Bueno, este documento está en la higuerita de 1923, pero hace referencia, la persona en primera persona lo cuenta, de un suceso acaecido en el año 1863. Más tarde, la narración de Flores, que es un autor anónimo, nos cuenta también otro suceso muy importante que en el libro de Pepe Viesma lo vemos, ¿no? Habría escuchado muchas veces cuando decían que los confetis y los papelillos en los bailes llegaban hasta casi 1 metro de altura, ¿no? Hay una narración también en el periódico La Higuerita que habla de que en el último tercio del siglo XIX el Paseo de los Reyes, los Cánovas del Castigo, lo que es hoy el Paseo de los Reyes, era casi insuficiente para la riada de máscaras que durante los 3 días y el domingo de piñata concurrían a dicho paseo, donde las serpentinas y confetis formaban una tupida alfombra de 1000 colores. El suelo terrizo no levantaba polvo y en los polletes de mampostería descansaban los mirones y alguna que otra díscola colombina con su inseparable Pierrot. Todos ellos obstruyendo la libre circulación, infinidad de puestos con caretas antifaces, paquetes de serpentina, trompetas y otros artículos indicados para la broma y el disfraz. No recuerdo que este paseo tuviera antiguamente otro cometido más trascendental que no fueran las carnestolendas. Es decir, nos está hablando este Manolo Flores, este tal Flores, que no pone nombre, en el siglo XIX, de cómo se celebraban los carnavales en el Paseo de los Reyes. También hay una letra antigua de una señora que también en la prensa local, en otro de los periódicos locales, no en La Higuerita, en la que trae un testimonio, se llama Francisca Faneca. Esta señora, que nace en 1868, emigró a San Lucas de Barrameda en 1881. Y en una entrevista recogida por José Sosa, otro de los historiadores que escribió el libro de la historia de la Cristina, narra una copla. Y ella canta la copla. Y posiblemente sea la copla, escrita evidentemente, que no tenemos la música, más antigua que conozcamos. Estamos hablando de que esta señora tenía 102 años y perfectamente la copla puede ser de casi finales del siglo XIX. Y la copla estaba dirigida a don Ruperto, el de la farmacia. Decía algo así como: no hay mujeres en el mundo como la esposa de don Ruperto, que todito su cuerpo es contrahecho, tiene un ojo de cristal y oreja de cera, el brazo izquierdo de goma y la pierna de madera. Tiene la frente adornada con preciosos rizos negros, pero chiquillo está hecho del bigote de su suegro. Ruperto Polvillo tenía un bigote muy grande y se jugaba mucho con la ironía, ¿no? Si los datos son correctos de Pepe Rodríguez, de José Sosa, perfectamente la letra es de 1881 aproximadamente. Y ahora nos adentramos en el siglo XX. En el siglo XX, el documento... He puesto esta fotografía aquí, la he querido poner porque es la foto que representó a un cartel del carnaval. Curiosamente, esa foto
la hizo Cartel Horacio Noguera. Cuando yo estuve en Sevilla estudiando, viví en una casa de una señora que era isleña, que se llamaba Mabel, y me enseñó esta fotografía. Y yo lo primero que hice fue enseñársela a Horacio, y Horacio se enamoró de ella, mandó a retocarla, a ampliarla. Lógicamente, son niños de Isla Cristina, no hay duda, y esa fotografía, pues, yo se la facilité a Horacio para que hiciera el cartel en su momento. Aquí voy a intentar cerrar este momentito. Aquí tenemos la primera tira, lo que es un cancionero de carnaval. Veis, es una fotocopia. Antiguamente los cancioneros no es como hoy, ¿no? Hay unos libretos, sino que eran unas hojas de papel en la imprenta en la que se ponían las letras. Esta letra es de los héroes de la campaña, donde aparece José Manuel Frigolé, que era el autor maestro de la música, y Manuel Bea. Esta etapa es una etapa importante en la que aparecen nuevos y grandes autores que le dan un impulso a las fiestas, como he citado a José Noya, que era el organista de la iglesia. Fijaros cómo va a ir cambiando el carnaval de Isla Cristina. Al principio, el carnaval de Isla Cristina, aunque no lo creamos, es un poquito burgués, como todos los carnavales. El pueblo no tenía acceso realmente al carnaval. ¿Quiénes hacían los grupos? Los grupos los hacían gente que tenía un cierto nivel cultural y unos conocimientos musicales, y los bailes estaban reservados para las personas que lo podían pagar. Es decir, no era un carnaval que los bailes fueran públicos, los bailes eran de lo más selecto de Isla Cristina. Poco a poco el pueblo toma las calles, eso sí, las calles, pero los bailes y los grupos había que tener un nivel. Aquí hablamos de que José Noya era el organista de la iglesia, y aquí tenemos otra tira que vemos, que son los Faramayas del Día, de 1919, que el músico de la letra, si os fijáis, es Francisco Cervantes de la Vega. Francisco Cervantes de la Vega era un músico, cofundador con Bautista del periódico La Higrita, creó la primera banda de música, la Filarmónica Isleña, director de la Filarmónica. Este hombre, por circunstancias de la vida, en el 36 se exilia, perdón, no en el 36, un poco antes se exilia, se marcha a Mérida y allí lo detienen y lo fusilan porque lo acusan de masón. Fue un hombre fundamental en Isla Cristina, donde después vamos a ver, he escrito un artículo para la revista del carnaval, en el que hago referencia a los carnavales de los años 20, que coinciden, que hace un siglo que se celebran, donde en uno de esos bailes Francisco Cervantes de la Vega ameniza con el piano el baile, y su hijo también lo ameniza, ¿no? Es decir, hay un nivel cultural importante dentro de las letras y dentro de la musicalidad de aquellos grupos. Este hombre vino a Isla Cristina con una zarzuela y se enamoró de Isla Cristina y se quedó aquí a trabajar. Vino con 23 años y después se hizo director, como he dicho. Este hombre, bueno, hay autores en aquella época también, como José Frigolé Soldevila. ¿Quién es José Frigolé Soldevila? José Frigolé Soldevila era un hombre que tocaba el piano, que fue patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. Hilario Flores, Diego Rodríguez Núñez. Ahora viene Diego Rodríguez Núñez era el mellizo y Clemente Rodríguez era Clemente. Ahora explicaré después qué es lo que hacían ellos. Benito Arroyo, que era practicante y además tocaba el violín. Alfredo Cortada, que también era practicante. José Méndez Pérez, Tomás López González, entre otros, hicieron que nuestro carnaval fuera un hervidero de la cultura del momento. Este periodo es cuando se crean y se definen las tres modalidades. Es decir, en Isla Cristina teníamos ya tres modalidades muy definidas, sin embargo en Cádiz no existía la comparsa. Vamos a ver que aquí ya teníamos comparsa. Lo que ocurre es que las comparsas gaditanas, que es la que tenemos nosotros ahora aquí, no tiene nada que ver con las comparsas de aquellos tiempos. Estos carnavales se vieron enriquecidos e influenciados, lógicamente, primero por Portugal, estaba muy cerca,
venían estudiantinas de Portugal a Isla Cristina, intercambiábamos mucho con Lulé, con los pueblos vecinos de Portugal, y indudablemente el tráfico pesquero marítimo entre los pueblos de Portugal y de Cádiz y de Isla Cristina. La comunicación con las almadrabas, el contacto con Cádiz, hace que Isla Cristina vaya tomando una forma y un estilo que es diferente al de otros carnavales. Mire, si es así que si hay afición en Isla Cristina, y vuelvo a nombrar a Pepe Viesma, que tengo la letra, que me la facilitó él, el famoso coro de los anticuarios de 1906, el que canta Los Duros Antiguos, estuvo en el Salón Circo Victoria actuando y cantaron una canción dedicada a un lápiz. Le presentamos un lápiz que tiene más de 14 siglos, ¿no? Contaba la canción. Esa letra es de 1906. Bueno, vino en 1906 el coro, pero es del coro del Tío de la Tiza de 1905. Es decir, que estuvo el coro de Cádiz cantando, como vienen ahora las comparsas de Cádiz. Es decir, ya ellos exportaban sus carnavales y vinieron a cantar a Isla Cristina. Los coros se formaban de 35 a 40 componentes y no eran coros como los de hoy. Hoy los coros tienen bandurria, tienen instrumentos de cuerda que son las guitarras. Dependiendo de la presentación o el tipo, el concurso te permite que tú lleves un instrumento que no sea electrónico, pero alegórico a los tipos. Pero si vas de cubano, te dejan que lleve una maraca, si van de indio, que lleven unos timbales, eso te lo permite. Pero antiguamente los coros no eran así. Los coros eran totalmente sinfónicos. Había una gran afición a la música y podemos ver en algunas de las fotografías que tocaban el violín, tocaban el clarinete, tocaban el trombón, y aquellos coros eran, para que lo entendamos, casi como una coral acompañada de un soporte musical. Así eran los coros. ¿Y cómo eran las comparsas? Las comparsas eran de un nivel inferior a los coros. En la comparsa estaba el pueblo llano. Ahí no había conocimientos musicales de casi ningún tipo. Y la mayoría de los miembros de esas comparsas, porque los dos autores más importantes que se conocen es Clemente Rodríguez y Diego Rodríguez el Mellizo. Eran hombres de la colla, los hombres que alijaban los pescados. Cuando terminaban de trabajar, ellos de hecho, Diego Rodríguez el Mellizo era lanchero, tuvo un accidente y falleció, se ahogó, el pobre, se cayó al agua y se ahogó, y él reclutaba a los marineros, preparaban sus comparsas, pero unas comparsas, él era murciano, vino de Cartagena o de por allí, y dejó descendencia aquí, desapareció cuando llegó la guerra, no sé, ese hombre desapareció, los familiares nunca supieron nada de él, yo he ido contactando con todos ellos, localizándolos, y unas letras con una profundidad, pero que se ven que es pueblo. Después, si queréis, os voy a poner algunas letras para que veáis la calidad de los que tenían cultura y de los que eran pueblo llano. Y se nota, pero el mensaje es lo que interesa en el carnaval. El mensaje es lo que realmente tiene que quedar. La forma, eso después lo dará un jurado, que cuál es la mejor o cuál es la peor. Pero lo que llega al pueblo, llega al pueblo. Entonces, estos dos directores habían adquirido de la zona levantina una tradición que se ha perdido ya en Isla Cristina, y era que cada comparsa llevaba un pendón, llevaban sus estandartes, y cuenta la historia que intentaban no coincidir por las calles porque se montaba la de San Quintín. La rivalidad era tan grande, que no es de ahora, Mariloli, la rivalidad de hoy viene heredada, es decir, que las comparsas no se lleven bien y que se critiquen unas a otras. Eso es lo que hace que el carnaval tenga vida y que haya rivalidad. Pues llevaban unos pendones que más de una vez se partieron los palos en las cabezas de los componentes. Y después está la murga. La murga, ahí es donde estaban los chavales más jóvenes, donde había no tenían instrumentos de ningún tipo, utilizaban los pitos de caña, eran las letras sátiras con mucha gracia, y que algunas han quedado para la historia. Y en lo referente a los bailes, el carnaval normalmente se celebraba 3 días.
nada más que había 3 días de carnaval. Era lunes de carnaval, martes de carnaval y miércoles de carnaval, y terminaba el carnaval. Después aparece el domingo de piñata, que lo hacían como un baile extraordinario, pero el carnaval se ceñía a esos 3 días. Se celebraban los bailes de manera privada, como he dicho antes. Los bailes no eran públicos. Y los bailes se celebraban en la Sociedad de la Unión, en el Salón de Juan Noya Beltrán, en el Salón Flores, en el Salón Bruguera, en el Salón Circo Victoria. Es decir, los empresarios organizaban sus bailes. Incluso, he dicho antes, la de 1920, cuando leáis el artículo, hay un baile que lo organiza el baile de la prensa, que años después intentaron recuperarlo, y lo organizaba el periódico La Higuerita y 2 periódicos más. Se unían los periódicos y organizaban un baile para su entorno. Es decir, esos bailes eran privados, como he dicho antes, eran privados, y voy a poner aquí para que veáis, porque tengo aquí, por ejemplo, vamos a ver una entrada del año 33, del Salón Circo Victoria, en la que es curiosa, ¿no? Fijaros lo machista que es, ¿no? En favor de don no sé qué, y las señoras que la acompañan. Es decir, que podía llevar todas las que quisiera. Lo que intentaba era que... Esa es una. Aquí tenemos otra del baile de piñata, de 1934, 18 de febrero. Aquí tenemos otra más abajo, que es del Salón Circo Victoria, de 1936. Y quiere decir que los carnavales eran carnavales de una manera diferente. Era un pueblo más pequeño, pero que entendamos que los bailes no eran bailes en el que todo el mundo podía entrar, sino que la gente pagaba su entrada, lo organizaba una empresa, y eran bailes pues espectaculares para la época. El entierro de la sardina se ha celebrado siempre. Y lógicamente no hay discusión. Es traído por nuestros antepasados catalanes. Lo que sí que es verdad que el carnaval de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Pero lo que siempre tuvo la esencia del carnaval de antes es que la gente, lo cuentan la prensa, si entramos, la gente lloraba y gritaba como se está perdiendo en Isla Cristina. Lloraba y gritaba como se está perdiendo en Isla Cristina. Yo entiendo que los tiempos van cambiando, pero la sardina no se quemaba. La sardina no se quemaba. La sardina se llevaba al puente del río Carrera, al puente de madera, se tiraba al río, a la ría, porque era una ría, se tiraba a la ría, y cuando terminaba que se había tirado a la ría, muchas veces decían que lo hacían como lo que tú nos das para vivir a lo largo del año, nosotros ahora te lo devolvemos para que nos sigas dando ese manjar, ¿no? Y ya terminaban, me cogían por la calle Carrera, y en la plaza de las Flores, que antes tenía otro nombre evidentemente, fue Plaza de la Constitución, después Plaza del Codillo, allí hacían su fiesta, y terminaban con aplausos y con vítores al carnaval. Hay una anécdota de resaltar, que en el año de 1916 fue un año de muchísimas lluvias y se suspendió la fiesta. Y recogieron 984 firmas para que el ayuntamiento permitiera recuperar el día del carnaval que se había perdido, Mariloli. Es decir, la gente no se quedó sin carnaval. Se suspendieron las actividades, estamos hablando del año 16, Se suspende el carnaval por la lluvia, que no podemos salir. Pero claro, la gente recogieron firmas para que el alcalde autorizara al día siguiente que se celebrara el carnaval. Y ahora vamos a adentrarnos, yo no me quiero extender mucho, si os aburro me lo decís, nos vamos a adentrar ahora en lo que es la etapa que le llamamos la etapa del oro azul. ¿Y por qué el oro azul? Porque es el momento más álgido de los carnavales de Isla Cristina. Coincide en un periodo entre el año 1926 y 1936. Son 10 años espectaculares. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto auge? Bueno, pues hay tanto auge por esa comunicación que yo he dicho, pero porque empezaron unos años de crisis en la sardina. Y al haber menos trabajo,
había más tiempo para carnaval. Es curioso, ¿no? Y se fomenta el carnaval. Pero además nacen unos personajes que fueron fundamentales para ese auge también, porque si no hay materia prima, si no tenemos trabajo nos quedamos en casa, pero si hay gente con inquietudes, se saca el carnaval adelante. Pues en esa época se fomenta el intercambio con agrupaciones que vienen de Portugal, la Estudiantina de la Fuseta en 1926, la Tuna de Cábulas de Villarreal de Santo Antonio, así como alguna que otra agrupación de Ayamonte que siempre venían en la Cristina. En esta etapa, además de lo ya existente, aparecen nuevos y muy jóvenes carnavaleros, como he dicho antes, que fueron fundamentales. Ramón Martínez el Cadáver, los hermanos Antonio y Emilio Albarrán, Pavón, Rabasa, Hermenegildo Barrera, Francisco Guar el Quico, Manuel García Botello el Chupito, Luis Garrido el Carbonero, así como autores tan geniales, que hablaremos de él, como Marcelino Fernández Concesión, el Zoilo, que era portugués pero era isleño, José Sosa Rodríguez, Joselillo el Cabo Tambor, que curiosamente lo habréis visto, aunque no sepáis quién es, en la fotografía de los niños de la banda de infantil que hay, el que toca el tambor, que es muy morenito, ese Joselillo el Cabo Tambor, Jerónimo López, el famoso Jerónimo López, Juan Figreo, el poeta Juan Figreo, Rita Arnau, la única mujer, Rita Lancalahora, la única mujer que participó durante la República escribiendo letras de carnaval, en aquella época, porque después en la etapa contemporánea ha habido otra que era María Cárdenas. En 1930 se inaugura en el Paseo de los Reyes la Sociedad El Bloque. Es decir, nace una sociedad nueva que estuvo donde estuvo el Bar Europa, que hoy, los que no sabéis dónde está, en el Paseo de los Reyes, estaba el Bar Europa, y allí se comienzan a celebrar también bailes de carnaval. En ese periodo del año 30 al 36 es cuando el pueblo va cambiando un poco los conceptos y toma, ya la calle es del pueblo, los disfraces callejeros, estamos entrando en una etapa republicana. Hay más participación, siempre hubo participación del pueblo, pero se nota más la calle con estos personajes. En esa época hay unos personajes callejeros que hay que nombrarlos, porque el carnaval de la Cristina, ayer me hizo una pregunta en el Facebook una persona que era antes el teatro o la calle. Evidentemente el carnaval es una expresión del pueblo, es la calle. El teatro es un apartado importantísimo que habéis visto, que es muy antiguo, pero si no hay carnaval, no hay ni calle ni hay teatro. Lo que no podemos es separar una cosa, que todo es importante. Y en esa época aparecen los históricos del carnaval, que muchos de nosotros lo hemos conocido porque llegaron desde esa época hasta la etapa contemporánea, como fueron Enrique la Currita, Enrique Rodríguez, Eduardo la Ministra, Diego Fragoso el Patita, Cristóbal Linares, Braulio Moreno, Dionisio, Paquillo el Randi, Miguel Delgado, Manuel Pavón, Federico Sousa, Emilio Erchicha, La Vieja, el Piruli, el Vinagre, verdaderos artistas de la espontaneidad y del ingenio. Y este periodo tan álgido de los carnavales se paraliza, es decir, yo voy a poner una fotografía, si quiere la vamos viendo. Aquí tenemos disfraces, estos son anteriores, que se me ha pasado porque estoy hablando, lógicamente, disfraces anteriores a esta etapa que estoy comentando. Esto es, fijaros un detalle, que es Manuel Flores, el que yo hablaba antes, que era el niño. Manuel Flores, patrocinio, esta foto es de 1919. Curiosamente, no, está cortada creo que. 1919. Se hacían las fotografías en los estudios, porque no había otros medios. Es decir, los fotógrafos no podían ir con sus cámaras, porque eran cámaras diferentes, iban a los estudios a hacerse este tipo de fotos. Eso es un bandolero, posiblemente sea de Salcedo. Os voy a poner una fotografía también que va a salir publicada en la revista del carnaval, que es esta. Fijaros un detalle en esta foto. Se llaman las corsarias. Es un disfraz de un baile de disfraces, de los bailes que yo he comentado antes. Y si os fijáis, entre las
de las 8 personas que hay ahí, van vestidas de mujeres, ¿no? Pero hay 2 hombres. Y los hombres son el que está arriba, debajo de la bandera, el que está sentado abajo, no, el de arriba y el de abajo. Y yo solo he podido saber, lo tengo puesto ahí, solo he podido saber quiénes son. El de arriba es Manuel Martín Villate y el de abajo es Francisco Martín Villate, hermano de Antonio Martín Villate, el Pañerito. El Pañerito. Y la chica que está sentada a la derecha, la veis vosotros a la izquierda, la que está sentada, es Águeda Toronjo, la mujer de Raúl Cardoso. Esta fotografía es de los años 20. Aquí tenemos también esta foto, una foto recuperada, impresionante. Es la foto más antigua que yo hasta ahora he encontrado de un grupo de carnaval. Y se llaman Los Catalanes, de Diego Rodríguez el Mellizo. Van de los fundadores de la higuerita, si os fijáis, va sobre unas algas, el pendón, y van vestidos de catalanes con su ropa típica de los catalanes. Esta fotografía, ya yo escribí un artículo en la higuerita y conté la historia, lleva en mi poder muchos años, desde que terminé el trabajo de la antología, la tenía el hombre, os lo voy a contar porque merece la pena. Este hombre ya murió, el hijo el que me dio la fotografía. Y yo un día le pregunté, le digo, Diego, ¿usted no tiene nada de su padre? Y dice, no, yo no tengo nada, mi padre no. Mire, pero hay una foto que la tiene mi hermana en Algeciras. Es grande, es de tamaño grande. Y yo cuando vaya a Algeciras a verla, pues yo te voy a traer la foto. Y el hombre con toda la buena voluntad me trajo en 4 cogió la fotografía, la llevó a la imprenta, le hizo fotocopias y me trajo 4 papeles fotocopiados con las hojas en 4 trozos. Y yo agradecido, yo cuando vi la foto la cogí, la escaneé y las guardé. Y hará unos meses un amigo mío que maneja bien la informática me la recompuso y ha hecho esta obra de arte que ya está publicada en la higuerita. Es de 1922. Aquí vemos a 2 personajes históricos de nuestro carnaval, de la comparsa Los Pollos Pera, de Marcelino Fernández Concepción, el Zoilo, Joaquín, el fotógrafo, el de las gafitas, bueno, los 2 tienen gafitas, el pequeñito, que era primo, no, está aquí con Ramón el Cadáver, no era primo del Zoilo. Joaquín Fernández Concepción era primo del Zoilo. Aquí tenemos los Flies, que es una fotografía ya publicada también. Qué bonito el disfraz, ¿eh? Como la calidad de la indumentaria para la época, que esto no era ropa. Aquí tenemos a la Crema San, de Ramón el Cadáver. En la caja vemos a José Luis Cabo Dambón, ¿sabes? Son grupos que salieron en esa etapa. Aquí, una pregunta, sí, claro, pues yo lo he dicho antes. Es que viendo los disfraces, algunos son fotografías que nos sonará a muchos, por ejemplo, sí. Algunos están en el libro del Carnaval de Vietnam. Me para pensar, en esa época ya también había mujeres costureras, porque ¿quién confeccionaba los disfraces? Evidentemente. ¿Eran las que cosían? Evidentemente. No creo yo que los hombres de aquella época cosieran bajo ningún concepto, no me lo creo. Además, pararse a pensar lo que era comprarlas, ¿dónde compraban las telas? Ten en cuenta que en Isla Cristina había un movimiento económico muy grande, y había un mercado importante de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Pero si estamos hablando que al principio algunos grupos de carnaval de Cayo, la gente que se vestía individualmente, era gente de clase baja, pero ahí viene lo que voy a decir ahora. Es que estamos hablando de agrupaciones de teatro. No estamos hablando de disfraces. Esa espontaneidad del disfraz callejero, que era lo primero que cogía, que eso es una de las cosas que caracteriza el carnaval de Isla Cristina. El carnaval de Isla Cristina, si hay algo que nos diferencia de los demás, es la espontaneidad de que somos capaces de inventarnos un disfraz en 5 minutos y no nos da vergüenza y salimos a la calle.
y con una canasta de sardinas, con una farda de tu abuela, hacía un disfraz y salía a la calle. Que no es. Aquí tenemos, por ejemplo, otra comparsa, los camareros neoyorquinos, es una murga de 1934. Pero este es mi padre. El de la izquierda, ¿Lo conoces? Claro, la tengo en casa. Ahí está, muy bien. Aquí tenéis, mira, este es Benito Arroyo, que lo nombré antes, que era practicante y tocaba el violín, daba clases de violín. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marcelino Fernández Concepción. Este ha sido uno de los autores más grandes, dicho por todo el mundo, de la historia. Este hombre era joyero, trabajaba en la puerta con la pastelería de Pavón, se dedicaba, era un joyero fino, trabajaba el oro, y fue contratado por el Consorcio Nacional para labrar las latas de conserva. Era portugués, de nacimiento, y cuando llegó la guerra, pues se tuvo que marchar a Villarreal. Yo hace unos años le escribí un pasodoble y contacté con su hija, la traje a Isla Cristina, le hicimos un reconocimiento, y la verdad que fue muy bonito porque Isla Cristina, no lo digo yo, lo dicen las coplas, nunca se ha olvidado de la calidad. De hecho, los amigos de la música en el año 70 hicieron un coro y Juan Figuereo le hizo una letra basándose en una música del coro Los Idealistas, que decía: como homenaje divino nos viene a nuestra memoria el nombre de Marcelino, tan ligado a nuestra historia. Bueno, pues de la música de su coro, Juan Figuereo le hizo una letra él cuando murió, porque Marcelino había fallecido, como diciendo que le llegamos allí a visitarlo y le pusimos en su lápida un ramo de flores. Y la Cristina nunca ha olvidado a Marcelino. Si queréis, tenemos tiempo, os pongo algo de lo que compuso. Este que está aquí es disfraces callejeros, Pavón, disfrazado del signo del zorro, no tiene que ver con el coro del signo del zorro. Pavón no Pepe Bielma, sino su tío, no su tío, el fundador de la pastelería, Manuel Pavón Mesa, correcto. Aquí tenemos otra foto de estudio. Fijaros los disfraces, que el glamour, ¿no? Está inspirado un poco había una conexión mucho con Marruecos. Ten en cuenta que en esa época Marruecos todavía era español y hay un coro, una comparsa, que es los del tercio extranjero, que cuentan una letra preciosa que habla de la batalla de Anual, que yo pude recuperarla porque mi abuelo me la cantaba y me la sabía de chico. Entonces me la aprendí y yo creo que fue la primera que grabé. Y habla de la guerra de Anual. Es decir, es que la historia de Isla Cristina y de España está escrita en las letras de carnaval. Aquí tenemos ¿cómo se llama este hombre? El Chupito, que está vestido de... Eso es en el muelle, en una de las cabalgatas, un día de salir. No, eso es de antes. Eso es no, esto es de esta etapa, lleva razón, de los años 70 aproximadamente. La otra es de Antonio Ponce. Correcto. Aquí hay otro disfraz callejero, que son de la etapa prohibida. Un disfraz también en estudio, de unos niños disfrazados, ¿ves? Con cualquier cosa se hacen unos disfraces. Aquí hay una antigua que es muy curiosa, fijaros, los carnavales de 1953, los guardias portugueses, Juan Zarandieta Lázaro, Ramón Martínez el Cadáver, Antonio Sequera, José Carrillo Aguado, que están vestidos como los guardillas portugueses. Y voy a seguir porque si no, no llego a donde quiero. Tras la guerra, si mentimos, nos engañamos. Pero hay que decir la verdad. Yo personalmente creo que fue imposible que hubiera carnaval en el 39, en el 40 y en el 41. ¿Por qué? Porque habíamos salido de una guerra, porque era imposible, había mucha miseria y había muchos muertos. Mucha hambre, miseria y muchos muertos. Los muertos de los que fueron al frente a pelear, había muertos,
y los que habían matado aquí, que se habían quedado, también habían muerto. Es decir, que en esos primeros años estoy convencido de que no hubo carnaval. Pero no hubo carnaval porque la gente no tenía ganas de carnaval, que también es normal. Pero sí que es verdad que uno de los temas más importantes me voy a parar en este tema porque creo que es importante. Muchas veces decimos, y la Cristina nunca perdió, estoy hablando ya, estamos en dictadura, ha terminado la guerra, estamos en dictadura, y la Cristina nunca perdió la esencia del carnaval. Y estaba prohibido en toda España, pero aquí no se perdió el carnaval. Y no se perdió el carnaval porque cuando había una reunión de amigos y siempre terminaban cantando coplas de carnaval. Pero la que remataba la fiesta no era otra que el himno del carnaval de Juan Figuereo y la Cristina Preciosa. Por eso ha llegado a nuestros días. Es decir, yo estoy convencido que las coplas se mantienen porque tienen un significado y se identifican. Igual que estoy convencido, voy a decir una apreciación que es mía, y tengo argumentos. Es decir, el trocito de mar, que es Preciosa, de mi amigo Ángel Serrano y de música de Fae, no hubiera sido tan popular si Manuel Carrasco no la canta. Manuel Carrasco la universaliza, ¿no? Pues con este paso doble del año 35 de Marcelino Fernández Concepción, cada vez que había una fiesta, una comunión, un bautizo, un cumpleaños o los amigos llegaban del bar, terminaba cantando y la Cristina Preciosa. Y llega hasta nuestra fecha, hasta que en el año 1981, vamos a pegar un salto, el Ayuntamiento de Isla Cristina la reconoce como himno oficial del Carnaval de Isla Cristina. Por eso a mí personalmente, y no lo digo porque yo aprecio muchísimo, quería muchísimo a Paco Bueno, y la Grita Marinera es un paso doble precioso, pero no es el himno del carnaval. No es el himno del carnaval. Es un paso doble precioso, que nos emociona. El más bonito que hay en Isla Cristina. Lo que queramos, pero no es el himno del carnaval. Ni la Cristina Preciosa. Y la Cristina Preciosa hay que entenderla, que se canta en un momento, como he dicho antes, de crisis de sardina. Por eso el mensaje final es que procuren los que puedan solución para tanta agonía y brindemos porque vuelva a este pueblo pronto la alegría. Imagínate eso con una copa de vino y una cerveza, todo el mundo contento. Pues es eufórico. Estoy totalmente de acuerdo que Pasoble, la Grita Marinera, es precioso, pero no es el himno. Entonces, lo digo porque cuando se escriba, el bonito Pasoble, himno extraoficial, himno lo que queramos decirle, pero no es el himno del carnaval. Pero es que es una vivencia de Isla Cristina, el paso doble ese. Y el del carnaval. Y el del carnaval son los dos. Es hasta el año 50. A partir del año 50 es cuando Isla Cristina dice que nosotros somos carnavaleros y ya terminó la guerra y nosotros queremos seguir haciendo carnaval. Entonces tímidamente empieza la gente a disfrazarse. ¿Y cómo se disfrazan, Begoña? Pues con lo que tienen. La canasta de sardinas, se la ponen en el culo, el pañuelo de la abuela, lo que pueden. Es que no hay. ¿Dónde van a comprar? No, ahí es donde no hay donde comprar. Y esa es la esencia del carnaval de Isla Cristina, que nos diferencia a otros carnavales. Y aquí es donde nace el verdadero estilo del disfraz isleño, que es el mamarracho, del que yo me imagino que todos ustedes sois unos defensores, ¿no? Es decir, que después nos gastamos dinero en hacer un disfraz bonito para la cabalgata, todo lo que tú quieras. Pero mi mujer está por ahí y lo sabe. A mí no hay nada más que me guste que me quite el disfraz de la comparsa de lentejuelas y me vista de lo peor que... Si mi mujer al principio me decía, ¿y a ti no te da vergüenza salir así? Digo, ¿qué vergüenza? Si va todo el mundo así. Pues eso. Son años de precariedad económica, de necesidades, y la gente recurre a lo que tiene, ¿no? En esa época surge, pues, un pilar fundamental en nuestro carnaval, que yo, por ejemplo, lo puedo decir, ¿no? Yo, cuando fui concejal de Cultura y Festejo, se le reconoció porque había que hacerlo. Se le puso una placa en la puerta del teatro, que fue a Claudio Núñez García, porque fue el que recuperó el entierro de la sardina, pero no solo eso, sino que además
reorganiza el primer grupo callejero de disfraces. Es decir, las botellas de Tío Pepe. Aquí la tengo, y este es el primer grupo demostrado que salía a decir, hacer un grupo en el año 53, en plena dictadura, había dos razones. O que todo el mundo conocía a Claudio y no le iba a pasar nada, o era un descerebrado que sabía que lo iban a meter en la cárcel. Pero ¿qué ocurría en los carnavales de Isla Cristina? Y todos lo sabéis. Que los metían en la cárcel porque era obligación detenerlo, pero le daban la puerta abierta para que se escaparan. Por lo tanto, el policía cumplía con su deber y como se había ido a buscar otra cosa, entonces no pasaba nada más. No pasaba nada porque no había realmente problema. Ahí creo yo que está el padre de Oli. ¿Puede? Es en 1954 cuando ya el carnaval de la Cristina se pierde el respeto total. Ya no hay, aquí ya no hay problema. Han salido los demás, y ya, esto ya está pan comido. Ya podemos disfrazarnos porque nadie nos va a decir nada. Y en ese mismo año, don Luis Garrido, el Carbonero, que sacaba sus murgas antes de la guerra, es la primera murga que sale a la calle. Perdón, los asturianos, no tengo los asturianos. Una murga que se llamaba los asturianos, que hizo referencia en esa letra a la nevada del 2 de febrero de ese mismo año. Hizo una letra. Luis el Carbonero era analfabeto. Y los que no lo conocéis, todos los conocéis la mayoría, ¿no? Pero él era carbonero, tenía una carbonería, después tenía una tiendecita de chuchería. Y claro, él para hacer las letras, pues tarareaba la música, y llegaba, el primero que llegaba le decía, ¿tú sabes escribir? Apúntame ahí, y le iba escribiendo la letra. Así componía Luis el Carbonero. Este hombre esta es la unión, que también le pusimos una cerámica, que su hija vino desde Madrid, tiene una cerámica, el pueblo le puso, no yo la pone el pueblo. Tiene una cerámica porque fue el lazo de unión de los carnavales de antes de la guerra con las agrupaciones de la etapa contemporánea. Y uno de los primeros en echarse a la calle, antes nombré al Patita y compañía, pues los vuelven, esa gente son los primeros que se echan en la calle. Manuel Fragoso es el Patita, que recorría los mercados, se disfrazaba de mujer desde por la mañana. Era el hombre, y voy a hacer una radiografía de lo que yo veía era un hombre de lo más serio que nos podemos encontrar. Cualquier persona que lo conociera diría, este hombre es el tío más saborío de Isla Cristina, con perdón. Este hombre es imposible que le guste el carnaval. Bueno, pues él se disfrazaba de mujer y se iba a hacer la compra al mercado. Se colocaba su bolso, y era algo tan natural, cualquiera que viniera de fuera que lo viera diría, esto no es normal. Bueno, pues era de lo más normal. Luego estaba Paco Lósiga, Pepe Chalet, Manolo Milá, Manuel Yaque el Hormiga. Manolo Milá, que se disfrazaba desde por la mañana. Los carnavales han cambiado muchísimo. La gente se disfrazaba desde por la mañana. Se disfrazaba por la mañana y salían por las calles. El Hormiga, Manuel Yaque el Hormiga, Enrique tirando castañas, Enrique la Currita, Paquito el Choquito, Paquito el Choquito, un personaje, Manolo Rabasa, Antonio Sequera, el Cochino, Pedro Rodríguez Arnau, Pedrucho, hijo de esta Rita Arnau que sacaba los coros, Joaquín Terrada, Antonio Rodríguez López, el Militar, Manolo el Militar, que colaboró en las carrozas con Claudio Núñez, Gabino Ignacio y la popular Cristina, que la montaban en las carrozas. Y Cristina era una mujer que tenía sus facultades un poquitín mermadas, y le habían dicho que ella era la reina del carnaval y se lo creía, que era la reina del carnaval. Entonces ella iba como que era la reina del carnaval. En 1959 se vuelve a recuperar los bailes de carnaval. En 1959, en plena dictadura. Y se celebró
en lo que hoy es la residencia de ancianos, que fue el Hotel Pato Azul, el hotel se llamaba Cristina Mataró, y en la Sociedad de la Unión y del Círculo Industrial. Es decir, volvimos a los bailes organizados. En 1965, los Amigos de la Música organizan una agrupación improvisada. Ellos dicen, oye, vamos a... Y hacen un grupo, ¿sabes?, que salen a cantar. Cogen coplas de las antiguas y salen a cantar. Y ese fue el detonante que hizo, estamos hablando del año 65, en el que los jóvenes de la época dijeran, bueno, ¿y por qué no tenemos carnaval? Sí tenemos carnaval, pero ¿por qué no hacemos un concurso de agrupaciones? ¿Por qué no hacemos un concurso de agrupaciones? Entonces, ese año es cuando vuelve Luis el Carbonero, el 75, con una murga callejera que se llamaba Los Biosaquitos, los detergentes Biosaquitos, de los 3-7, y hace que Isla Cristina, pues, lógicamente, demande ese carnaval. Digo, demande ese carnaval, y ¿cómo llegamos al carnaval contemporáneo? Estábamos en plena dictadura, El año 68 es un año, todavía, la dictadura está muy viva. Pero claro, el alcalde, tanto el alcalde como los concejales, entendían que aquí la gente del carnaval era algo tan normal y tan natural que no había sentido de prohibirlo. Pero claro, había una ley. El hecho de que se prohibiera el carnaval no es que dijeran que la gente no cantara y que la gente no. El problema era que había una ley que no se podían reunir más de 3 y que no se podían tapar la cara porque podía haber atentados y cosas de esas, ¿no? Pero aquí hay un momento importante en el que, con la excusa de que había un concurso de villancicos, eso os acordaréis todos vosotros, ¿no? Con la excusa de que se hacían las campañas de Navidad para los más necesitados, igual que se sigue haciendo ahora, pues en Isla Cristina casi todos los grupos de carnaval, la mayoría de los que cantaban carnaval, ese gusanillo lo tenían. ¿Y qué hicieron? Se desviaron a los coros de campanilleros. Por eso en Isla Cristina teníamos el coro de Jerónimo López, que era un espectáculo, el coro de Luis el Carbonero se dedicó a cantar, el Garelli, es decir, la gente tenía que cantar en algún sitio. Y nosotros ganamos Huelva, ¿verdad? Y entonces, como tenía... ¿Qué mayores soy, nosotros ganamos Huelva, Entonces... Y salimos la cabalgata. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que unos jóvenes de Isla Cristina coincidieron de que también había alguno hecho la mili en Cádiz y que tenía ese gusanillo, y ya se reúnen y dice, oye, que nosotros tenemos que vamos a hablar con el delegado. Y entonces se van a hablar con Cayetano Quintana, que era el delegado de fiesta de aquel momento. Entre ellos estaba Enrique Avares Bertrán, Pepe Araceli, algunos más de ese entorno. Se fueron a hablar y le propusieron hacer un concurso de carnaval. Entonces, al principio una locura. Yo no puedo. ¿Yo cómo voy a hacer un concurso de carnaval? Yo no puedo hacer un concurso de carnaval, porque eso es ilegal. Entonces, ¿de qué manera el carnaval ya estaba legalizado en las calles? Es decir, era alegal. La gente se disfrazaba, pero no era legal porque había una permisividad sobre los disfraces, pero los grupos no podían cantar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se convence al alcalde del momento, don Emiliano Cabo del Castillo, y don Emiliano Cabo del Castillo, que en aquel momento era un político, además de alcalde, era procurador en corte y tenía un peso importante, pues convenció al gobernador de Huelva y le explicó qué era el carnaval en Isla Cristina y que él era el máximo responsable y que no iba a pasar nada. Entonces, la recaudación que hubiera se daba para los niños necesitados y teníamos un concurso de agrupaciones. Entonces, para justificar este cambio, don Emiliano Cabó, hay una frase que es lapidaria, ¿no?, que yo la he usado muchas veces, incluso hasta en una de mis comparsas, ¿no?, en Los Chafalmejas. Ella lo dijo don Emiliano, que en paz descanse, ¿no?, dice que un pueblo que trabaja tiene derecho a divertirse. Es decir,
todo no va a ser trabajar, la gente tiene que divertirse. Y yo como alcalde, yo soy responsable de que aquí no va a pasar nada. ¿Y qué es lo que hace el alcalde? Autoriza el carnaval, el primer concurso de agrupaciones que se celebra en 1968, el año que yo nací, como fiestas típicas de invierno. Ese año no hay comparsa ni murga, era todo como era. El primer premio de murga fue la comparsa de los Yeyés. Y lógicamente, cuando se dice esa noticia, pues corrió como la pólvora la ilusión, empezaron los grupos corriendo, no había tiempo, es decir, fue muy rápido. Se formaron como pudieron, hicieron el 27 de diciembre, fijaros que no había tiempo, el 27 de diciembre de 1967 se hace una reunión en la sala capitular y es en febrero, cuando don Emiliano Cabó anuncia que hay carnaval, ¿no? El que lo anunció y el presentador fue Jerónimo Sosa, que todos lo recordaréis, y en aquel primer concurso solo hubo una función, un día, no había, y fueron 7 las agrupaciones que participaron: los Yeyés de los años 30, la murga Los Cíngaros, que era un coro, la murga Los Cirujanos, la agrupación Los Amigos de la Música, los Camareros, del veterano Eduardo Álvarez, las Arqueras, eran mujeres, eran niñas, de Teresa Jiménez, la sobrina de Rita Arnau, los escoceses, Luis el Carbonero y un grupo de la Punta del Caimán que dirigió José Martín Lozano. Ese mismo año continuaron los bailes ya en el tablao, que se hicieron en la avenida José Antonio, que se llamaba en aquella época, lo que hoy es el Paseo de los Reyes, y donde los grupos terminaban de cantar en el teatro y se iban a cantar a la calle. Ahí es donde ese boom que muchas veces decimos que el carnaval ya no cantan los grupos, es que estaba resurgiendo, es que había una ebullición, entonces la gente quería terminar, ¿no? Y ese mismo año termina el carnaval y no había carrozas. Claudio sacó sus carrozas de forma independiente, pero la primera cabalgata del carnaval de Isla Cristina organizada de la etapa contemporánea, antiguamente creo que no hubo, pero en la etapa contemporánea fue en 1969, que tú fuiste dama de honor, y doña Ana María, y Ana Mari también, y es el año en el que se elige la reina del carnaval. Es decir, fijaros un detalle, yo soy muy conservador en las tradiciones, yo quiero progresar también, quiero progresar, no me quiero quedar estancado, pero curiosamente en Cádiz han quitado la reina del carnaval, nosotros la seguimos manteniendo desde el año 69. En Cádiz la han eliminado porque entienden que eso ya no se lleva, sin embargo nosotros desde el año 69 tenemos reina del carnaval. Y esa cabalgata que se organiza, en aquel momento la dirigió Pepín, José Pereira Escobar, que yo creo que Isla Cristina no les ha reconocido tampoco, porque somos así, ¿no? No hemos reconocido muchas veces las cosas que se hacen. Las cosas... ¿Quién? Jerónimo es la parte más teatral, la parte más de teatro, ¿no? Y lógicamente me podría alargar, yo no me gusta alargarme, ¿no? Yo solo me quiero parar aquí, no quiero hablar de la etapa contemporánea porque yo creo que la conocéis todos, creo que habrá tiempo de escribirla, porque se escribe siempre desde la objetividad, mucho mejor en el tiempo que no hacerlo en el presente, ¿no? Entonces yo lo que sí que me gustaría es poneros aquí tenemos a la agrupación de los Yeyés de los años 30. Esa fue la primera agrupación que ganó un concurso en Isla Cristina. Estaba en el Bapaquito. Hoy está en la peña de los Chulapos, lo que era antes la peña Pazacaya, y aquí está, ¿no? Entonces yo me gustaría poneros para que veáis la diferencia, si queréis escucharlo. Vamos a ver si soy capaz de poner esto aquí, porque vamos a ver, es que si salgo de aquí, ¿cómo entro yo aquí? Minimizo, puede ser hasta el mío. ¿Mauri está por ahí? ¿No está por ahí Mauri?
No, pero voy a salir de aquí, porque si no, ahora aquí. Aquí tengo yo, aquí está. Es que se ha ido. Vale. Mira, yo tengo, por ejemplo, para que veáis, más o menos, tengo el repertorio entero del carnaval de antaño, ¿no? Pero yo, por ejemplo, resaltaría, para que veáis, voy a poner de Rita Arnau, La Escuela Moderna, unas letras muy simpáticas de cómo eran las murgas. Pero hay que destacar que esta murga, lógicamente, cuando yo decidí hacer trabajo, se enriqueció con la guitarra. Esto no tenía guitarra. Pero fijaros la calidad, el doble sentido de la letra y la musicalidad que tenía una murga de Rita Arnau, La Escuela Moderna. Ahora, a ver, aquí tengo volumen, espera. ¿Dónde está el volumen? La fiesta del Rosario, una paraguas viva esta población, que si no se marcha pronto nos deja sin un botón. Conocemos a una señora que muy contenta se subió en el volador y no pensaba la pobre que iba a hacer la digestión. A los gritos que ella daba se paró el aparato porque llegaba la mierda a la puerta del barato. Conocemos a una muchacha que dice que tiene un novio motorista. El muchacho no era torpe y ella salió un poco lista. Pero un día la embarcó para que viera el motor con sus detalles. Y ella se quedó prendada con la botella del aire. Ay, qué susto recibía al coger los dos cilindros. Que ella se quedó prendada con el aire comprimido. Se quedó prendada. Fijaros el juego de palabras de cómo hacían. Hay que decir también que es verdad que durante muchos años en la transición todas las letras pasaban por la censura, pero que en la República yo he encontrado que también había censura, ¿eh? Había una censura para saber realmente qué es lo que se cantaba. Hablando de la censura, yo os voy a poner una letra, a ver si es esta, si no es que habla de las bodegas que había en Isla Cristina antiguamente, los Artemios de 1928. Creo que es esta. No se acaba. No sé si es. Sí. No, este habla de los pescados de Isla Cristina. Salve ciudad de la gracia de valientes marineros y de mujeres hermosas y de muchos zambuceros, de mejillones y de boquillas, de perdigones, también sanfonía, de algunos ojos y varios pulpos, rubio cabello, rayas y sucio, muchas sandías y boquerones, muchos cangrejos, pocos jamones. Valgo, baguete y lucha, y tendrá de espada y tiburón. Abundancia de rame y de conino, de caballa y de cazón. Perilla que redondo y rapa cuarto del tiempo de color. De todo menos sardina, que la salvación del pobre, lo que salva y la Cristina, mucha plata y mucho pobre, siempre llenará cantidad. Todas las letras tienen un mensaje metafórico. Os voy a poner una letra del año 22. Si os canso yo termino, ¿eh? Es que a mí es que me gusta mucho esto, pero yo termino. Esta letra es muy bonita porque, os lo expliqué antes, habla de la guerra de Anual y cuenta la batalla que ocurrió en Marruecos. Es el tercio extranjero. El desastre de Anual. Pero lo narra perfectamente. Esto era una comparsa
de Clemente Rodríguez, preciosa. Por eso decía yo antes que la historia está escrita en las letras. Esta parte musical se versionó para darle un poco de introducción, no sería así, pero lo que viene después sí. Voy a poneros dos más para no alargarlo mucho. A ver si encuentro esta. Que esta es una letra. Es que hay dos, no sé. Sí, el Cosacos del Sol. Pero estoy buscando una. No me acuerdo ahora mismo porque hace tiempo que no domino esto. Sé cuáles son, pero no. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una. Esta, por ejemplo, voy a contar la historia de esta letra. Es una letra reivindicativa. En el año 28, en los años 20, es cuando en Isla Cristina se hicieron los panteones del cementerio. Los panteones de la gente con dinero. Porque, lógicamente, en aquella época los pobres se enterraban en fosas comunes hasta que empezaron a comprar nichos y el ayuntamiento empezó a hacer los nichos. Entonces, uno de los albañiles, que era hermano de Pavón Mesa, era albañil y se muere. Y entonces el Zoilo, que era vecino suyo, la mejor manera de hacerle un homenaje fue escribiéndole esta letra. Y fijaros, lógicamente eran unas clases sociales diferentes, pero el mensaje que tiene esta letra que es espectacular. Si
Dice, pobre obrero, que en la tierra ya cumpliste tu misión. No te olvides, no te preocupes de esos regios panteones que ahí están, porque fueron con tu sudor construidos y en olvido nos has de quedar. Y voy a poner una última letra. Sí, dime, Aurora. Sí, me lo dijiste, me lo has dicho. Y mi abuela se quedó viuda con 23 años. Sí, murió más joven. Este hombre fue, ¿no? El albañil, ¿no? Era tu... Claro. Y al poco tiempo de su padre... Pues esta anécdota de esta letra, lógicamente, Aurora, lógicamente, yo descubro, lo que pasa es que tengo que tener mucho tiempo porque tengo muchas letras, yo no tengo tiempo para... Pero la mayoría de esas letras, tú dices, bueno, ¿y esto qué? ¿A quién va? Pero siempre, claro, como yo me fui con mi radiocassette grabando a las personas mayores, pues me iban explicando, esta era la letra que le hizo a no sé qué, no sé cuándo. Y lo voy anotando. Tengo más marca que un patrón de pesca, ¿no? Lo tengo todo anotado. A ver si es esta, si no es esta, será la otra. Voy a contar esto porque esto es muy interesante. Y no quiero alargar. En el año 35, la Revolución de Asturias fue en el 34. En el 34. Fijaros la letra que vamos a escuchar, que es de las más fuertes que se han cantado. Estuvo censurada. No se cantó en el teatro, porque estuvo censurada. Pero la transmisión oral me la consiguió. Media copla me la cantó Antoñú y la otra media copla me la cantó Paco Bertrán. Paco Bertrán. Entonces, tengo las grabaciones de ellos cantando, que no pueden recomponer aquello porque era muy complicado, ¿no? Pero fijaros el mensaje de esta letra, Antonio, fijaros el mensaje de esta letra que nos está diciendo que está aquí la guerra. Fijaros los ideales que se ven aquí en esta copla. Creo que es esta, si no es la otra, la quito rápido. Y luego os explico dónde se cantó. No, esta no es. No, esta es. Se llama la copla Flor Sangrienta. Cuando la escuchemos os voy a contar por qué ha llegado. Es muy fuerte, ¿eh?
un año antes de la Guerra Civil. Por lo tanto, se palpaba en el ambiente político, en las letras, y esta letra, dije antes Paco Bertrán, pero es Paco Bertrán de nombre, pero era Paco Bardé. Paco Bardé, el padre de Enrique. El padre de Enrique, tío de Enrique Javares. Y esta letra tiene una historia. Esta letra fue prohibida, lógicamente no se cantó, pero curiosamente hubo un suceso en Isla Cristina, un accidente, en la que fallece una persona en el cuerpo de guardia del ayuntamiento. Se escapa un tiro fortuito, hay un forcejeo y muere una persona. Entonces intentan hacer que esa muerte fuera una muerte política. Intentan hacer ver que es una muerte política porque además el que muere era hermano de un sindicalista del momento, ¿sabes? Y en el 35, cuando llevan al muerto para el cementerio, vienen un montón de sindicalistas de las minas de Río Tinto a acompañar al difunto, y espontáneamente empiezan a cantar esta copla, no los mineros que no la sabían, sino los que iban en el coro. Es como un grito de no estar de acuerdo con la muerte, ¿no? Se politizó en aquel momento y surge esta copla. Y esta copla llega, pues no estaba escrita en ningún lado, pero me la cantan dos personas muy mayores que ya han fallecido y que yo pude conseguirla. Y yo voy a terminar ya, lógicamente, con lo que dije antes. ¿Y cómo le has llegado tú al coro y todo ahí entre esas dos voces? Bueno, la montamos, pues eso tiene un trabajo de años, es decir, el trabajo, cuando yo hice el coro duró una hora en el escenario, pero tiene 5 o 6 años de trabajo lo que yo hice. Es decir, esto no es un trabajo de investigación, no se hace, una conferencia no se hace en una hora, son años recopilando, ¿entiendes? Yo tuve que armonizar. Lo difícil, mira, os voy a poner, no, iba a poner el himno, pero no los pongo, mira, os voy a poner esto, lo voy a cortar y lo voy a adelantar un momento. Espérate, espera. Esta es la introducción mía. Ana Mari, vaya a escuchar a vuestro padre, lo voy a escuchar, ¿queréis escucharlo o no? Ha llorado mucho. Bueno, pues lo voy a escuchar. Yo aquí cuando hice esto, metí a 2 o 3 personas, no quise alargarlo más, porque eso fue la presentación que se hizo en el teatro. Entonces, yo tengo que tener, porque no sé ni dónde la tengo ni en qué condiciones está, las grabaciones en vídeo de todo lo que yo iba haciendo, de todo lo que yo iba grabando. Ellos me cantaban, pero ellos me cantaban de lo que se acordaban y yo iba anotando. Pero después yo me iba a lo mejor a él y él, Fernando, me canta y me canta la parte que tú no me has cantado, y lo que voy es uniendo hasta que consigo darle forma. Y eso es un trabajo que por eso este es el carnaval recuperado que se hubiera perdido, ¿entiendes? Yo voy a intentar cortarlo. Vamos a ver si sale por aquí. Sociedad, la Unión, Salón Chito de las autoridades de ayuntamiento, organizando la de carnaval casi perdida, nació la idea en mi mente de recuperar. Tiene 20 años la grabación, ¿eh? A la memoria de los más ancianos del lugar, como por ejemplo la de Antonio Rodríguez Arnau, el gran Antonio. Antonio. En esta gran población no moriremos de hambre si no eso está grabado. También la de Manuel Travé Bermúdez. Manuel otra vez. Hay que cantar como un grupo de como tranquilo, como un grupo de jugoso. Y entonces pero cantar. Está diciendo que hay que cantar bajito, no hay que gritar, modular la voz. Entonces tiene un jugador precioso. Esas canciones tienen un jugador. La de Pepe Viedma y Bella González, viuda de Juan Figueres. Se ven por ahí muchos pollitos que elegantes van, seguramente con el fijador van muy bonitos y a no se dan hasta en la frente.
Hay quien no puede usar esas cosas y se le aceite de la mariposa. Los calvos te gastan la luz. Cada de mi por regular los sombreros. Y la voz inconfundible de Francisco Beltrán Noriega, Paco popularmente Beltrán. por Paco Verdes. Mira cómo canta. Se va cayendo, ¿eh? Entonces hay que afinarlo. Sí. Y esto, A todos ellos. pues, esto se pudo recuperar porque su nieto, Antonio, el nieto Antonio, lo grabó con un radiocassette, y Álvaro lo grabó con un radiocassette y me trajo la cinta. Ya él estaba sordo perdido. Después lo que se hizo fue irvaná, hasta que salió lo que salió. ¿Y esto de qué comparta? De los cosacos. Sí, lo digo antes de terminar. Si queréis esta grabación, yo os la facilito, me dais un correo electrónico, os mando un enlace de Dropbox, la descargáis entera, o en un pendrive, como queréis, y yo os lo regalo, que son 21 temas, para que lo tengáis de recuerdo. Y que... No hay nada. Tú lo tienes, pero no hay. Yo lo tengo, lo subiré, si soy capaz, de si algún informático me enseña a subirlo a mi blog para que la gente lo descargue, porque creo que esto no está para tenerlo yo, sino para que lo escuche todo el mundo. Pues muchas gracias. Darte las gracias públicamente. Es que estoy muy emocionada, ¿verdad? Mi padre y Ahora lo que... Intentamos decirte eso, que el cariño, la mutua te quería con locura, y además nos consta las horas que tú le has dedicado de ir a mi casa y venga y otro día y recopilando. Que te damos las Yo gracias. agradecido de él, porque ya lo he dicho antes y es verdad, y creo que... El cariño era mutuo, él que te sí. quería muy fuerte, y para qué lo vamos a... Te quería muchísimo. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, hasta los pelos, porque ya estaba mal. Ahora, como a todos por costumbre, le voy a imponer un pin, es nuestro logo de nuestra asociación. Así que... Muchas gracias. Nada. Yo solo deciros que sigáis con esta inquietud, porque esto es bueno, la cultura es bueno, ¿no? Y más viniendo de gente que se preocupa, que es lo que nos falta en esa Cristina. Gente que Costumbre, te hacemos este pequeño... muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bonito. Y la Cristina preciosa, tierra de nuestros amores, te ofrecemos por hermosa nuestras más bellas canciones, nunca te despreciaremos, aunque nos falte la vida, salvarte procuraremos para verte florecida, triunfando en tu agonía, estudiando de guitarra, tu sufrir la rebeldía de un corazón de gitana, de una crisis que destroza y convierte tu sonrisa en lamento. Que procuren los que puedan solución para tanta agonía y libremos